tardes, contentísimos de estar con ustedes una vez más aquí en su programa Careo por Cinevisión, un servidor Lito Santana junto a Osvaldo Santana. Don Lito Santana, saludos amigos de Careo, de nuevo con ustedes en otra versión. Hoy este sábado, ¿cómo estamos hoy? A 7, 8 de agosto. No te voy a preguntar cómo está, porque te veo que está muy bien. 8 de agosto, sí, preciso. Viene como con el impulso de Marilady y Paulino. Por cierto, te vi en el Estadio Olímpico. Fui ahí a darme ese baño. Llovió. Pero que sí llovió, pero cuánta agua. Hacía mucho yo no me mojaba de esa manera. Yo creí que eso no se suspende, eso es como los juegos de fútbol. Las carreras de atletismo por lluvia no se paran, ¿no? Bueno, había una chica que estaba en el público de los no organizadores, no, sino como de los asistentes, los voluntarios que colaboran, ¿verdad?, con el montaje de los juegos. Y le pregunté que ante tanta agua que estaba cayendo en esa pista, si no la suspenderían. Eso era casi ya saliendo la gente. Y ella dijo, no, solo en estos casos, solo se suspende si hay descargas eléctricas. Ah, sí. Por un relámpago y centella, pero por agua nadie para esa fiesta. De verdad estamos muy contentos de cómo le ha ido a República Dominicana en estos 25, dicen 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, por aquello de los números romanos. Pero ha sido el dominicano. 25 Juegos Centroamericanos y del Caribe, República Dominicana 2026, en el que estamos saliendo bastante bien, Osvaldo, la cantidad de medallas. 118 en general, eso es bastante. Y 30 oro, sí. Y la actuación, ¿verdad?, estelar de Marilady Paulino, que se ha convertido en una verdadera heroína nacional del deporte, ¿no? Y una lideresa, ¿no? Sí. Una líder, una mujer que estremeció, hizo que el Estadio Olímpico se estremeciera, más el desempeño estelar de Gabriel Moronta, ¿verdad?, que sorprendió. Nadie pensaba que ese muchacho le iba a conceder otra medalla a la República Dominicana. 400 metros masculinos ganamos en las dos categorías. Y otra revelación, ¿verdad?, de estos días que tiene a los que siguen los deportes, porque eso mío fue como una casualidad, que la reina Liranji Alonso, wow, muchacha flash. Yo veo los elogios de los cronistas. Los 100 metros planos. No, los 200 metros planos. Sí. Y después en los 400, 4% y 4 femenino y 4% mixto. Ella fue la heroína también de esa competencia, ¿no? De modo que tenemos, ¿verdad?, no solamente a Marilady, sino otros estelares dominicanos que han estado representando a la República Dominicana, y los juegos siguen muy bien, ¿verdad? Sí. Muy bien organizado todo. De nuevo las felicitaciones al amigo Monegro, José P. Monegro, sí, así que le gusta que le llame el nombre completo. Director del periódico El Día. Día. Mejía, al propio presidente de la República, que apoyó todo ese evento con mucha calidad, y las mejoras que se hicieron, ¿verdad?, en el Centro Olímpico. Ya casi está tocando final. El trabajo que se está haciendo ahí es bien interesante. Y bueno, mencionaste al presidente de la República. Él llamó junto a su esposa, que estaba con el teléfono, a Marilady, y una nota que mucha gente creía que estaba superada, que recordaron que le tienen un apartamento prometido a esa muchacha. Él dijo, ya yo hablé con Kelvin. Creo que Kelvin debe ser el ministro de Deporte, para que se le dé esa premiación a Marilady. Yo sé que el país le ha ido muy bien, Marilady, los atletas, todos, pero en sentido general, una gran fiesta deportiva, mucha compenetración. Me gustaron unas declaraciones que dieron no solamente atletas de la talla de lo que corre, como Marilady y su equipo, sino también las reinas del Caribe, las que juegan voleibol, cuando estaban hablando, ellas están también ya para competir por una medalla de oro. Cuando estaban hablando de esa compenetración, decían, es que son atletas que nos conocemos todas. Vivimos juntándonos en todas las competencias internacionales y somos amigas. Confraternizan. Exactamente. Porque no se ve como ese antagonismo ni esa furia, sino que
Tú ves cuando gana una en atletismo, se abrazan todas, se felicitan una a la otra. Una parte muy bella del deporte. Hay 2 medallas de oro, ¿verdad?, que fueron aportadas por personas que tienen raíces extranjeras y que hay que reconocerlo, que han sido muy apoyados por la mayoría del país, como es el caso de María Dimitrova, ¿verdad?, que es rusa, pero dominicana Sí, ya. Yo creo que es la esposa suena. de Félix Sánchez, si no me equivoco. Y Luisito Pie, ¿verdad?, que hay gente que le echan vaina, pero que es un tremendo atleta, gran dominicano y que ha sabido responder, ¿verdad?, tanto en su desempeño, pero como ser humano, ¿verdad?, una persona de mucha integridad, de modo que eso también hay que resaltar como Creo que sí, parte de lo que han sido los alcances, los logros del deporte dominicano en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. El presidente de la República, Luis Abinader, se encuentra en un momento, como decimos, de cosas positivas, porque ayer viernes también él viajó en medio de los Juegos y esto hacia El Bueno, Salvador. él viajó, pero eso no tiene que ver nada con el momento positivo. Pues fue a ver, ¿verdad?, a ese nuevo presidente de Colombia, que habría que ver por dónde viene. Todo indica que se va a sumar, ¿verdad?, a la cadena de elementos muy de derecha, ultraconservadores, con vocaciones hasta fascistoides, que están subiendo en el continente, que se fortalece cada vez más en los países de la región, los triunfos de la derecha, ¿verdad? Y cómo se están coaligando, formando parte de una alianza y generando tensiones entre los países. No sé si ha visto las fricciones que ha generado el presidente Milei En Argentina. de Argentina, con todo su discurso agresivo contra el presidente Lula, interviniendo directamente en la política interior, apoyando al contrario del presidente Lula y diciendo palabras casi que no se pueden publicar, ¿no?, contra Lula, que ha respondido con mucha decencia, pero fricciones. Se habla ya casi de un rompimiento. Han sido llamados, el gobierno de Brasil llamó a su embajador en Argentina a consulta, porque la verdad, y no deja de ser preocupante estas tensiones que están surgiendo en el continente. Eso no se veía antes, ¿verdad? En antes remoto, reciente y remoto. Estas tendencias a la confrontación, a que presidentes se insultan unos a otros. Esto es digamos que propia de tiempos modernos. Yo no recuerdo en mis años, ¿verdad?, esos periodos, fuera quizás en los tiempos de Trujillo, cuando hubo una cierta coincidencia regional contra la dictadura, como fue el caso de Rómulo Betancourt en Venezuela, o de José Figueres en Argentina, en Uruguay. No, Figueres en Costa Rica. Que asumieron una actitud de acompañamiento de los dominicanos del exilio y contra la dictadura, pero nunca se llegó a los términos que se están utilizando ahora, ¿verdad?, de mucha agresividad verbal, y como si ni siquiera fuesen naciones vecinas y de una región con un sentimiento en común. El mundo cambia de una manera negativa. Creo, Osvaldo, que hay como un momento de ¿cómo se dice esa palabra? De euforia en el sentido general con relación a lo que dicen esos partidos y gobiernos de derecha, porque que han ido avanzando rápidamente en la región. Mira, está lo de Bolivia, ¿verdad?, que es un gobierno que, bueno, están mandando incluso ya a buscar preso a Evo Morales, el líder de la oposición en su momento. Está el de Honduras también, que desplazó al gobierno de izquierda de la señora Xiomara Castro. Señora Castro. Está lo mismo que pasó en Chile, otro gobierno de derecha que desplazó al presidente Boric. Y el mismo de Guatemala, aunque no es un derechista recalcitrante, es un moderado que se ha seguido con cierta cautela las políticas del presidente Trump. Y está Bukele, no lo deje fuera. Que se siente en un momento en auge. El Salvador. Están en auge y eso, pero no es para esos fines. Y ganó un derechista en Chile. En Chile. De modo que, así como pasó, digamos que en el siglo pasado y ya todavía a mediados de este siglo, triunfaron varios gobiernos liberales y progresistas, se puede decir, en la región. Ahora ha sido ahí un momento diferente en que lo dominante es que triunfen gobernantes de derecha. Bueno, tiene que ver también con el predominio de Donald Trump, que derrocó a un gobierno que se llamaba el Socialismo 21, presidido por Nicolás Maduro. Intervino en el país, no se sabe cómo no lo mataron, lo capturaron, lo secuestraron junto a su esposa Celia, y la llevaron, están
presos allá en New York. De modo que, imagínate, con un presidente agresivo como este, todos esos gobiernos han sido patrocinados, los que han sido elegidos después del triunfo de Trump, bajo su auspicio, bajo su aliento. Bien, tiempo de la pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, ya estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, en el Partido Revolucionario Moderno se está dando una situación bastante interesante. Para mañana, domingo, está convocada una asamblea de dirigentes. Ya uno no puede decir si es convención, si es reunión o qué. Asamblea no, Asamblea Nacional del PRM, así se llama. De delegados. De asamblea de delegados porque ¿cómo se llama? Esto es lo de la ley de partidos políticos, en la que tú tienes distintas formas para elegir tus cuadros, no han podido como decir qué es lo que se está haciendo en este momento de acorde con esa ley de cambio de los dirigentes, porque algo como provisional, que era en el 2028, pero que vamos a buscar una solución a esto ahora para poder remover algunos cuadros que debieron cambiarse de manera definitiva. En fin, el asunto está en que se ha convocado a esta asamblea con el objetivo de elegir la directiva, los cuadros fundamentales de ese partido, en el que se están tratando de hacer algunos acomodos de acuerdo a las luchas que hay al interior, o vamos a decir, no vamos a decir lucha, vamos a decir a los esfuerzos que se libran al interior de esa organización política. Y según ha trascendido, las cosas van a salir bien porque las tres principales fuerzas, ahora me doy cuenta que hay una tercera fuerza, las tres principales fuerzas que inciden en el Partido Revolucionario Moderno han llegado a una especie de consenso, Osvaldo, que lo transfieren en una plancha unitaria. Han seleccionado a 15 dirigentes que se han dividido, según ha trascendido, en 3 grandes equipos, de 5 cada uno. Y esos equipos están encabezados uno por las fuerzas de Luis Abinader, presidente de la República, la fuerza de don Hipólito Mejía, expresidente de la República y uno de los líderes fundadores de ese partido. Y ha aparecido, Osvaldo, una nueva fuerza, digo yo, que la denominan de David Collado en una alianza con Yayo Lobatón. ¿Qué se va a buscar con esto? Ponerle la cabeza al PRM, Osvaldo, la gente que va a dirigir de aquí, a partir de mañana hasta el 2028, después de que pase el proceso electoral. Bueno, lo primero que yo tendría que señalar es que el Partido Revolucionario Moderno está subsanando una cuestión que venía pendiente, que era la renovación de su dirección. Todos estaban pasados, ¿verdad? Entonces ellos lo resolvieron por esa manera que tú llamas, pero antes hicieron algunos movimientos o tomaron algunas decisiones importantes. La primera, la modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno para tratar de hacer una elección conveniente, transitoria, se puede decir, o provisional, por un periodo menor que el que establecen los estatutos originalmente, que es de 4 años. Las autoridades nacionales de ese partido deben ser elegidas por 4 años. Entonces, para ellos hacerlo de acuerdo con la norma y con sus estatutos, previamente se reunieron, hicieron una asamblea estatutaria, se puede decir, y modificaron los estatutos. De modo que la dirección del PRM, la que va a ser elegida en la asamblea de delegados, que va a ser por representación de mañana domingo 9, ¿verdad? De agosto, solo va a elegirse a quienes dirigirán el partido, las máximas autoridades nacionales, durante 2 años. Vamos a decir que es como una suerte de periodo especial. Y parece que trataron de evitar que se desatara una guerra por la competencia de cargo, y parece que el esfuerzo abajo fue lo que se quiso consensuar, de modo que van a elegir el presidente en la asamblea de delegados de mañana, el presidente del partido,
que todo el mundo entiende que va a ser el presidente Abinader, que lo van a dejar en la presidencia también del PRM. Y a su vez van a elegir, ya se sabe que Abinader va a ser el presidente del PRM, eso no está en discusión. Entonces debe elegirse también al nuevo secretario general, ¿verdad? A la secretaria de organización. O secretario. O secretario, sí, yo dije secretaria, pero secretario. Y también a los vicepresidentes, que son 3, y a los vicesecretarios generales. Digamos que esos son los principales puestos que van a ser renovados en la asamblea de mañana, y las otras direcciones y cargos demás serán resueltos. Esa gente deberán jurar en el rápido también el próximo mes de septiembre. Ahora bien, eso de mañana es una formalidad. Para mí ya todo eso está resuelto. No solo por lo que tú dices, que ya era un acuerdo, es que yo creo que la visión que el PRM desde su triunfo, y quizás desde antes, yo sé, fueron muy favorecidos por el tiempo y por la división del PLD y llegaron al poder. Pero hay que irse a la historia, ¿verdad? El PRM, como ustedes saben, señores, amigos televidentes, la gente que nos ve, el PRM es un producto del PRD, del Partido Revolucionario Dominicano, ellos se separan, dividen al PRD y forman al PRM, ¿no? La historia anterior en el PRD era de divisiones y de hecho perdieron el poder en el 2004 por una división entre reeleccionistas y antirreeleccionistas, y de ahí vivían haciéndose la vida imposible hasta que el PLD casi se perpetuó o permaneció más propiamente por 16 años, mucho tiempo, hasta que entendieron la cosa, y además coincidió con la situación del PLD que se dividió. Las divisiones son peligrosas. Los partidos en el poder que se dividen pierden por regla, excepto Balaguer, que se le fue eran fracciones. Francisco Augusto Lora, presidente del MIDA, formó el MIDA, era vicepresidente, no era tan fraccional, pero como quiera. No le hizo Mella y Balaguer era Balaguer, ¿verdad? Y no hubo así, entre él fue presidente y estuvo activo, nunca hubo divisiones importantes, pero incluso cuando él no fue candidato, de hecho hubo una división, él no apoyó al candidato del partido, que fue Jacinto Peinado, en fin. Cuando un partido no va unificado a la elección, derrota segura. Entonces ellos aprendieron de la historia y no están decididos a que lo saquen del poder. Además, el presidente Abinader quiere dejar en su legado a su partido en el poder, lo que hizo Leonel Fernández. Entonces el PLD se dividió, ya hay demasiado aprendizaje. Entonces yo creo que lo fundamental en todo esto es que ellos están trabajando con un partido decidido a seguir en el poder. Se llama eso vocación de poder, a no ser desplazado, porque estar fuera no es fácil, vienen todos los pesares, surgen las cosas que no se ven, porque ahora es muy bonito, nadie sabe lo que ha pasado en tal o cual ministerio. Hasta que no salgan del poder, no se va a ver las gangrenas que pudieran haber, todos esos cánceres que están ya hemos visto algunos y no han salido, como fue Senasa y el Intran, y en fin. Es decir, hay problemas, imagínense cuando no estén. Sí. Quizás por eso tiene también alguna importancia ver algo ahorita, más adelante, porque lo que está ocurriendo con la cuestión de la elección que tendrán que hacer los nuevos miembros de la Suprema Corte de Justicia, tiene que ver también con la continuidad y el ejercicio del poder. Porque para el PRM es importante mantenerse, digamos, compactado, y yo creo que la asamblea de mañana busca eso. Es decir, el PRM se empeña en comportarse con un partido que está en el poder, que quiere seguir en el poder y que tiene un liderazgo fuerte, aunque hayan diferentes líderes, está Hipólito Mejía, David Collado, la misma hija de Hipólito, Carolina Mejía, pero el gran líder, el gran jefe, bueno, mientras sea presidente de la República, pero como quiera, va a seguir siendo presidente del partido, es Abinader. Entonces yo creo que de eso se trata, más que elegir a una dirección, es garantizar la continuidad del PRM, tratar de garantizar la unidad para seguir en el poder. De eso se trata, en mi manera de ver las cosas. Tiempo de la siguiente pausa comercial. Regresamos en breve con más en Careo.
estamos aquí de regreso con todos ustedes en Careo. Bueno, Osvaldo, esta semana ha estado también sonando mucho lo que significa la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Ese es el organismo que se encarga de seleccionar los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que tiene que ver naturalmente con todo este proceso que se lleva a cabo antes de eso, las negociaciones, las entrevistas, las convocatorias. Y llama la atención que antes de comenzar con ese proceso ya de selección y renovación, porque hay algunos que se pueden renovar si no han cumplido el periodo para salir, establecido en la Constitución. Hay otros que no entran en cuenta porque no han todavía agotado esa parte, y hay otros que pudieran ser incluidos de nuevo en el puesto que están o ascenderle, si el Consejo Nacional de la Magistratura, que siempre va a tener la última palabra, así lo decide. Pero nunca como ahora se han dado situaciones en que algunos magistrados han decidido pedirle al Consejo Nacional de la Magistratura que no lo tomen en cuenta, que ellos no están dispuestos a continuar. Y me sorprendió eso, incluyendo al actual presidente. Desistieron. Luis Henry Molina, el presidente, un hombre bastante joven. Fue muy cuestionada su elección porque él no había trascendido mucho como un hombre de justicia, del tren judicial, del sistema judicial en el gobierno de Danilo. Creo que fue en 1900. ¿Fue consultor? ¿No fue consultor del Poder Ejecutivo? En el 2019 fue que él fue seleccionado como presidente y dijo que no lo tomé en cuenta. El anterior, al señor que él sustituyó, a don Milton Ray Guevara, estuvo 2 procesos en el que el Consejo Nacional de la Magistratura lo ratificó en uno. Primero lo eligió, ¿verdad? Y después lo ratificó para que siga al frente. Pero es el constitucional. Sí, en el constitucional. Estamos con la Suprema. Sí, bueno, pero digo que son casos en el que tú sientes que siendo tu presidente y teniendo todas tus condiciones, y más con la juventud del actual presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, él haya decidido que no quería participar. Y junto con él, Osvaldo, está la jueza Nancy Salcedo, jueza de la segunda sala y que era la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Está también María Garavito Ramírez. Todavía ella es secretaria. Sí, secretaria tiene que estar aquí, hasta que no la sustituya. Hasta que mientras siga siendo miembro del Consejo. Está también María Garavito Ramírez, que es magistrada de la Alta Corte. Y está también, fue uno más reciente, se dio a conocer su decisión de no participar en esta ocasión, Manuel Ramón Herrera Carbucia, un nombre que se ha oído mencionar mucho en estas lides. Es el primer sustituto del presidente. O sea, estamos una persona muy tranquila, suave, educada, Carbucia. Pero es como si fuera, está el presidente que dice que no va. Él es el sustituto, primer sustituto, en vocación a sustituir al presidente. Decir, o sea, se queda prácticamente sin ninguno de los dos. Y está Nancy Salcedo, que es secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Son puestos muy importantes. Bueno, todos son miembros de la Suprema. La forma de elegir en la República Dominicana los miembros de la Corte Suprema, yo creo que por la experiencia que estamos viviendo, va a llegar un momento que se va a plantear la necesidad de revisarlo, porque realmente es una elección política. Son los mismos que gobiernan los poderes que deciden quiénes van a a desempeñar los principales puestos en la justicia dominicana. Entonces son actos políticos totalmente, inclusive a veces con tintes partidarios. Yo creo que con la negación o la renuncia, como tú dijiste, el desistimiento de estos magistrados, le abre el camino al presidente Abinader para proponer o designar a personas que le sean, digamos, más gratas, que le den más garantía, porque Abinader va a salir del poder en 2 años, tú sabes cómo es la cosa aquí. Al final, las cosas, cuando un proceso, una litis se abre, eso se decide además en la Corte Suprema, que es el último nivel de apelación. Entonces,
si tú te pones a ver la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, y es una cuestión que está prevista en la Constitución, ¿cómo está constituido el Consejo? Por representantes de órganos, son representantes políticos. El presidente de la República, que es el preside del Consejo, él fue electo en la matrícula del PRM. El presidente del Senado fue elegido senador por el PRM. Lo mismo que el presidente de la Cámara, que son. Y los otros dos representantes del Congreso, que son las mayorías, digamos, en las diferentes cámaras, el senador Fernández, que fue elegido por la Fuerza del Pueblo, y el otro representante el diputado Crespo, que también fue, Tobías Crespo, que también fue elegido en la boleta de la Fuerza del Pueblo. Luego están los representantes de la Suprema misma, el presidente de la Suprema, la secretaria, que sean quizás, pero ya el mismo presidente de la Suprema, perdón, había sido elegido por un consejo, ¿verdad?, que lo controlaba el PLD. Si tú te pones a ver la historia, es un hombre que también viene del PLD, fue designado por recomendación, ¿verdad?, del presidente Medina. Y luego está el presidente del Tribunal Constitucional, que igual fue designado por ese mismo Consejo Nacional de la Magistratura, que está bajo el influjo total de la política. Entonces, el sistema judicial dominicano debajo de la Suprema es que se libera un poco digamos, del influjo de la política, porque hay un volumen importante. La mayoría de los jueces tienden a ser de carrera, tienen que ir por concurso, y la política no es tan decisiva, de modo que es una materia que debe ser discutida. ¿Qué va a ocurrir con la salida de esos 4 miembros que ya no pueden concurrir y los otros que tienen que ser validados en un consejo de la magistratura que está dominado mayormente por el partido en el poder? Lo van a elegir a conveniencia, por más que digan. La misma evaluación a que esos 4 magistrados se resistieron a pasar por el rasero es que ellos no tienen certidumbre, aunque dicen por ahí que quizás Henry, que no deja de ser político, haya llegado a un acuerdo, pero eso es un decir. Lo que está claro es que otra vez se va a imponer la mayoría del PRM, que ya no solamente controla el Ejecutivo, controla totalmente por mucho el Congreso, y ahora parece que va a controlar totalmente con una visión más amplia lo que es la Suprema Corte de Justicia. Y a la larga yo pienso que la Constitución de la República habría que ver, de modo que también para ascender a la Suprema Corte hay una suerte de carrera en el tren judicial, y que no queden sujetos a la voluntad del Poder Ejecutivo y del partido dominante en ese momento en la historia de la vida dominicana. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con más en Careo. Muy bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Pensando yo, Osvaldo, que a esta altura de juego, cuando nosotros habláramos del nuevo Código Penal, que acaba ya de aprobarse definitivamente en República Dominicana, no era que íbamos a hacer una fiesta, pero por lo menos teníamos que alegrarnos porque estábamos superando una época lejana, histórica, que República Dominicana no podía seguir, con un código del siglo antepasado en vigencia. Pero con todos los debates, fíjate que eso tiene más de 20 casi 30 años en situaciones de discusión, al final se ha aprobado una pieza que pareciera que fue que se aprobó al vapor, pero eso tiene como 30 años en el Congreso. Pero esos detalles últimos, que era para mejorarlo, para poder enderezar algunos entuertos que tenía ese proyecto, que ya es ley, era para bien. Pero lo que yo estoy viendo en las redes, entre abogados de mucha experiencia, es que estamos casi a punto de tener un retroceso en materia del Código Penal, sobre todo por lo relacionado a la libertad de prensa, libertad de expresión y estas cosas. Es una de nuestras preocupaciones. A mí me ha llamado mucho la atención, aunque se nombró una comisión
de seguimiento para la aplicación del código, en la cual incluso hay 2 representantes de medios, Sociedad de Diario y de los medios en sí mismos, es que pese a toda esa discusión que se produjo con la primera aprobación, ¿verdad?, tardía, porque el Código Penal, la última versión, ¿verdad?, aprobada, fue, parece que de noviembre de 2025, y el vacation legis, como le llaman, el periodo de no aplicación, nadie dijo nada hasta ese momento, que algunos se enteraron, se dieron cuenta de que el código instituía en el artículo, me parece que en el artículo 30, relativo a la difamación, un nivel de sanción de hasta 5 años, no, en el artículo 208, corrijo, de hasta 5 años de prisión por difamación e injuria, que era a todas luces una barbaridad, un exceso, cuando la tendencia global es a que no se penalice por delitos de prensa, por delitos de palabra, como se dice. Sin embargo, se dieron cuenta muy tarde. Yo escribí a propósito en pronosticamedia.com un artículo advirtiendo sobre eso, pero además eso no era lo más grave, era grave. En la reforma que se acaba de introducir sigue la prisión, pero la bajaron hasta 2 años. Era lo que estaba en el viejo código de 1884, en eso no se avanzó. Se puede decir que retrocedimos, porque todavía quienes cometen delitos de prensa pueden ser condenados hasta 2 años de prisión. Es una barbaridad, no puede ser, no debería ser. Entonces, pero ¿qué es lo peor de todo? Y peor, paupérrimo, es que el Colegio de Periodistas, los periodistas, no estén percibidos acerca de las penalidades, las sanciones secundarias o complementarias que tiene la última versión del código. Rebajaron los 5 años, que era casi un crimen, ¿verdad? Un crimen. Pero siguen ahí las penas complementarias y nadie dice nada. Están previstas en los artículos 30, 34, 38, 41, 45. No solamente te pueden meter a prisión por un delito de palabra, por difamación, 2 años, hasta 2 años de prisión, sino que el nuevo código establece como que te pueden prohibir ejercer tu profesión. Es a lo único que el ser humano no renuncia, a su profesión. Tú te mueres con tu profesión, tú puedes perder los bienes, todo lo que tú quieras, pero tú vas a seguir siendo lo que tú eres, periodista, médico, tú te vas con eso a la tumba. Entonces, en este código moderno que están celebrando, ¿verdad?, que estamos celebrando, previsto en la nueva ley 7425, se establece una gradación de penas complementarias que son sencillamente inaceptables. Y yo no sé cómo los comunicadores, cómo los periodistas, el colegio mismo, no termina de lanzar una nueva campaña contra esa parte a partir del artículo 30, 34, 41 y 45, que establece todas estas penas complementarias, entre ellas prohibirte el ejercicio de la profesión hasta durante 5 años. ¿Y dónde tú has visto una cosa así? Tú no has matado a nadie, con que tú hayas difamado a alguien se haya sentido insultado, lo que tú entiendas, no te pueden condenar a una aberración así. Eso es casi perseguirte hasta la muerte, que tú no puedes ejercer tu oficio o el tener el derecho a la palabra. Bueno, el presidente Balaguer le prohibió a José Rafael Casimiro Castro y a José Francisco Peña Gómez que no pudieran hablar por radio y televisión. Pero esto es un anacronismo parecido. Aquello fue una medida administrativa del director de telecomunicaciones de la época, don Víctor Hidalgo Justo, que cree que Dios lo tenga en gloria. Pero esto es peor, porque esto es institucionalizar, establecer en una ley una sanción de esa magnitud, no tiene nombre. Entonces ocurre ahora, en el siglo XXI, con el silencio, yo podría decir hasta cómplice, de estamentos que deberían estar alarmados por ese tipo de medidas. Eso no puede ser. Y pasa, no solo afecta a periodistas, comunicadores, los que ejercen la palabra. A cualquier persona que ejerza la palabra, que comete el delito, porque ni siquiera un crimen de difamación, y entonces te prohíban ejercer la profesión
por esa causa. Y hay un detalle, Osvaldo, grave, lo que está planteando, que es que se dice y se cree, yo también lo puedo creer, que cada una de estas cosas vienen sustentadas en afanes de los líderes políticos, funcionarios del gobierno, legisladores, que de una u otra forma mañana pudieran ser objeto de denuncias por sus actuaciones mientras ejercían el poder y que tendrían este código como un cuco, Un instrumento, un arma. de represión para Que que lo es. si tú crees que ellos en algún momento le faltaron a la ley, violaron su juramento de servirle al país de manera honesta, que tú no te atreves a denunciarlo, porque si tú no tienes las herramientas para poder comprobar eso, te pueden acusar de difamación e injuria y tú puedes coger 5 años, 2 años de cárcel. Entonces tú te vas a sentir acorralado en una situación como esa. En pocas palabras, no es que se pretende que no haya algún tipo de sanción por ejercer irresponsablemente el derecho a la palabra, a la comunicación por medios masivos, como fuere. No hay que insultar a nadie, no hay que denigrar, no hay que difamar en base a mentiras a nadie. O a rumores. Pero existen otras vías, como en los Estados Unidos, que es la sanción por efecto de la responsabilidad civil. Si tú difamas a una persona, yo creo que tú lo sientes más si en un tribunal te ordena resarcir a la víctima por 3, 5 millones de pesos. Eso tiene más sentido, porque el único derecho que un ser humano no debe perder nunca, a no ser por un verdadero crimen, es la libertad. Después de la vida es el derecho más importante, y peor aún, que es la otra parte que yo señalaba, que un poder, una ley, el Estado propicie que te prohíban ejercer tu profesión. Por eso yo creo que ni en la Edad Media. Tiempo de la pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Muy bien, estamos de nuevo con todos ustedes aquí en Careo. Osvaldo, yo pienso que debemos darle un toque a un tema que ya nosotros abordamos, creo que fue la semana pasada o la antepasada, al tema de la peste porcina africana, la famosa PPA, que ha diezmado la producción de cerdos en República Dominicana y que la gente no lo ha sentido tanto porque el gobierno ha optado por resolver este problema con la importación masiva de carne que vienen de varios países, pero sobre todo de Estados Unidos, en piezas de distintos tipos, sobre todo en piernas de cerdo y también los otros componentes. Y que ahora, no voy a decir que se ha abierto un debate, Osvaldo, sino que podemos decir que el tema ha tomado relevancia porque expertos están diciendo que nosotros tenemos que prestarle atención a esta situación porque si no se nos va a ir al piso por completo lo que es la crianza de cerdo. Ya se fue, no es que se nos va a ir, ya se fue. Aquí el mayor volumen de carne de consumo está siendo importada de cerdo. Es lo que te digo, pero que no se está tomando desde el punto de vista del gobierno nada para remediar. Pero no es solamente, yo lo decíamos en el otro programa, y es bueno que el tema vuelve aquí a la mesa, por una declaración de Ricardo Santín, presidente de la Asociación Brasileña de Proteína Animal, APA, que ha hecho una declaración tremenda sobre la porcina. Pero recuérdate que en el programa anterior nosotros expresábamos nuestra inquietud por lo que está pasando, por lo del mango de Baní, el dinero que se perdió porque el mercado norteamericano nos cerró la puerta, porque no se controló a tiempo la mosquita esa que afecta el mango, la del mango, y ya la advertencia que estaban haciendo la presencia de un caracol africano en el este, porque no se estaban poniendo las trampas en tiempo, que a los técnicos no le daban los suministros, que no estaban los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando ya de 3 casos. Entonces, ahora a mí me llama la atención esta declaración de una persona que no es dominicana, que no es un político que se está aprovechando de nada, que por respeto deberíamos realmente prestarle atención. Yo no quiero, como yo no soy experto en eso, pero me ha llamado, yo lo vi, inclusive vi hoy en el día viernes una nota en un periódico donde referían el caso, pero sin embargo no referían esta declaración. Dice el señor Ricardo Santín.
lo siguiente. En Dominicana había un proyecto muy interesante que fue financiado por Estados Unidos, en el que lo ideal hubiera sido acotar o eliminar la cantidad de animales, o sea, matar todos los animales y repoblar de nuevo. Hoy Dominicana tendría cerdo libre de peste porcina y estaríamos todos libres de peste porcina y contentos. Eso fue en el 2022. ¿Qué pasó de allá a aquí? No se hizo el trabajo. Él dice que pudo haber sido por miedo político del gobierno en aquel entonces para convencer a los pequeños productores de sacrificar a sus animales, pese a que se pretendía compensar. Y por eso no se hizo el trabajo. Había que gastar un dinero, había que eliminar a la población porcina, como se hizo en el gobierno de Antonio Guzmán, a los que tenían cerdo, compensarlo económicamente, porque no es que te vayan y maten tus animalitos. No, sin compensación. Hasta puede guardarse esa carne. Pero claro, pero que se produjera la eliminación, la compensación, el programa se fuese a fondo. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que la peste porcina, según he visto, por otro lado, técnicos, expertos que dicen que se ha vuelto endémica, es decir, parte de nosotros la tenemos en la tierra misma, es decir, no se ha ido. Caramba, ¿por qué ocurren esas cosas cuando ya estaban encaminada, encarrilada, por Dios? Financiada incluso como apoyo de Estados Unidos. Bueno, se nos ha ido el tiempo, mis amigas y mis amigos. Sin embargo, queremos dar la invitación para que el próximo sábado a las 1 en punto de la tarde nos juntemos nuevamente aquí en Care. Osvaldo. Siempre un placer. Hasta la próxima. Pásenla bien.